días, amados hermanos. Buenos días a aquellos amigos que nos visitan en esta oportunidad. Se me ha dado el privilegio de poder compartir la palabra de Dios después de un arduo desierto, el cual Dios permitió que anduviese y que fue de mucha bendición. Ahora sí, me voy a poner mis lentes. ¿Usted sabía que yo uso lentes? ¿Sabían algunos? ¿No? Algunos no me han visto, algunos con lentes, ¿no? Pero naturalmente yo uso estos lentes cuando hace mucho sol o a veces cuando estoy en la computadora, porque estos lentes tienen como una protección contra la luz que son de los dispositivos, las computadoras, etcétera, etcétera, ¿no? Porque si yo no uso esto, lo que sucede a continuación es de que mis ojos se van a ir deteriorando. Después voy a comenzar a ver algunas manchitas. Y después de ver algunas manchas ahí por mis ojos, voy a ver algunas burbujitas flotando dentro ahí en mis ojos. No sé si a alguno les ha pasado, pero comienza a suceder y hasta que puede llevarme a una ceguera en sí. Esto me protege externamente, pero la OMS, tengo unos datos acerca de la OMS que se encarga de ver toda la estadística en cuanto a enfermedades. Dice que se estima que aproximadamente hay 1.300 millones de personas que tienen deficiencia ocular. ¿Sabía usted eso? 1.300 millones de personas. Y entre esas 1.300 millones de personas hay 36 millones que son ciegos, que no ven nada, que absolutamente sus vidas han cambiado rotundamente, que han comenzado a perder la visión, ya su vida no es la misma. ¿Tú te imaginas perder la visión? ¿Te imaginas tú estar ciego completamente? ¿Te imaginas? ¿Estarías perdiendo quizás actividades que haces, hacer deportes? Quizás estaríamos perdiendo la posibilidad de ver a tu hijo o hija comenzar a crecer. Ya no podrías hacer algunas cosas que antes hacías, como por ejemplo, no sé, cocinar, trabajar, ir a distintos lugares en los cuales tú frecuentabas. Ya no podrías hacer eso, porque estarías completamente ciego. Y podemos llegar a una conclusión sabiendo esto, de que la ceguera nos va a limitar, nos limita, como limita a muchas personas que padecen esta enfermedad. Comienza a darles límites y ya no somos los mismos. Cuando nos toque la ceguera a una persona, cuando toma la ceguera a una persona, ya no es la misma, porque su vida comienza a cambiar y a ser otra. De lo que antes hacía, ya no lo puede hacer. Bueno, sin embargo, esto no es lo peor que podría pasar, porque la Biblia habla, he querido introducir de esta manera porque el día de hoy vamos a estar estudiando acerca de una ceguera que es muy mortal para nosotros. Una ceguera que si a ti te llega a dar, va a comenzar a causar las distintas cosas en tu corazón. Va a comenzar a ignorar tu conciencia. Si te da esta ceguera, va a comenzar a encallecer tu conciencia. Tanto así que vas a comenzar a negar el obrar de Dios en tu vida. No solamente negar el obrar de Dios en tu vida, vas a comenzar a alejarte de la iglesia. Va a comenzar a crear insensibilidad en tu corazón. E inclusive vas a resistir al Espíritu Santo de Dios. Y por lo último que va a suceder en tu corazón es de que se va a endurecer. Se va a endurecer. Esta es la ceguera más mortal, la cual habla la palabra de Dios. Y en la cual el día de hoy vamos a estar estudiando, porque el día de hoy quiero llevarte a estudiar a dos tipos de personas, dos grupos de personas en los cuales tenían ceguera espiritual. Uno de ellos lo vamos a estar encontrando en el libro de Marcos. Acompáñenme por favor al Evangelio de Marcos. El primer grupo de personas vamos a estar estudiándolo en el libro de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Acompáñenme al libro de Marcos, capítulo 8.
Versículo 11. Allí vamos a estar estudiando. Marcos, capítulo 8, verso 11. ¿Lo encontró? ¿Sí lo encontró? A ver, esperamos un poquito más. A ver. Marcos, capítulo 8, verso 11. Ahora sí, ¿lo encontró? Si lo encontró, dígame sí o amén, no hay un problema. ¿Lo encontró? Ya, muy bien, excelente. Vamos a la lectura entonces. Dice así la palabra de Dios. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. El primer grupo de personas que aquí vamos a ver son personas que amaban la oscuridad. Personas que amaban mucho la oscuridad. Es más, estos personajes ustedes lo conocen muy bien, son los fariseos. Y en el libro de Mateo capítulo 16 van a añadir que también estaban allí los saduceos. También estaban con este grupo. Es interesante notar que estos dos grupos se junten. ¿Por qué? Porque los dos no se llevaban muy bien. Mientras que los saduceos no creían mucho o no querían juntarse mucho con los fariseos, porque los fariseos eran muy legalistas. Eran demasiadas leyes habían puesto. Tradiciones humanas, un montón. Pero los saduceos también eran personas las cuales eran muy liberales y no creían mucho en los milagros. Si tú le decías, mira, Dios puede hacer milagros, no, yo no creo eso. Yo no creo eso, soy saduceo y no voy a creer en lo que dices. Y muchos menos creían que iba a haber resurrección. No pensaban que iban a resucitar. Eso no lo pensaban, ni lo querían creer. Por eso que no se llevaban los fariseos y saduceos. Pero, oh sorpresa, aquí en este versículo ellos se unen. Y se unen en un solo sentir para poder hacer algo. Y en el versículo 11 dice, comenzaron a discutir con él. ¿Con quién querían discutir? ¿Con quién? Con Jesús. Pidiéndole señal del cielo para poder tentarlo. Tenían una intención, la intención en su corazón era poder tentarlos a Jesús, de una u otra manera hacerlo caer, porque ya en capítulos anteriores, ya ellos se habían acercado también, los fariseos y los escribas, si no me equivoco, se habían acercado a Jesús para poder pedirle una señal. Danos una señal del cielo, algo, danos una señal para saber que tú eres el Mesías y te vamos a seguir. Entonces, aquí comenzamos a ver de que Jesús en capítulos anteriores le dice, bueno, yo no les voy a dar ninguna señal porque la señal que les voy a dar es la de Jonás. Y les estaba diciendo que iban a resucitar, que Jesús iba a resucitar al tercer día. Pero ellos no lo podían comprender porque en su corazón estaba endurecido, estaban ciegos espiritualmente. Es igual cuando, por ejemplo, yo me acuerdo, no sé si recordarán el terremoto que hubo en agosto hace unos años atrás, un terremoto tal que todo se movía. Yo vi que los postes se comenzaban a tambalear de esta manera. Fue algo increíble. Yo comencé a llegar a mi casa porque había hecho un poco de deporte en Puente Piedra, acá en el módulo. Y recuerdo que cuando llegué, vi a mi vecina que estaba arrodillada y estaba pidiéndole, Dios, para este terremoto, por favor, para todo esto, y te voy a seguir, te voy a amar. ¿Adivinen qué? ¿Mi vecina se convirtió o no se convirtió? No se convirtió. Ahora sigue igual, su vida sigue igual, de la que estaba antes, peor todavía. Es triste, porque hay personas como mi vecina, como yo mismo, y como tú de repente, que pedíamos señales a Dios, igual que los fariseos. Señor, sáname y te voy a seguir. Señor, hazme este milagro y yo te seguiré. Te voy a ser más fiel que ayer todavía. Es más, vamos, a ver, cumple, mira, ayúdame a salir de estas deudas, estas cosas, y vas a ver cómo yo voy a ser ferviente contigo. Te voy a ayudar, Señor, y vas a ver, voy a servir en tu obra como no tienes idea, y desaparecen. Desaparecen. Porque solamente estas personas aquí querían milagros de parte de Jesús. Eran los fariseos. Y ellos comenzaban a tener ceguedad. Eran ciegos. Espiritualmente hablando, eran ciegos. Y muchos de ellos pedían señales. Porque habían visto a un Jesucristo que había ido por distintos lugares alimentando a 5,000 personas. ¡Wow! ¡Qué milagro! Alimentando a 4,000. Sanando inclusive a algunos enfermos.
curando a un sordomudo, sanando y quitando un demonio de una hija de una mujer sirofenicia. Entonces todo esto había llamado la atención de los fariseos y de todos los que estaban reunidos con ellos. Sus milagros fueron públicos e innegables. Inclusive, si usted se da cuenta, en Juan, si usted recordará, en el capítulo 3, en el verso 2, cuando Nicodemo, un maestro de la ley, un fariseo, una persona que estaba constantemente estudiando la palabra, se acerca a él y le dice: oye, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que haces a menos que Dios esté con él. Pero también sabemos de que estos líderes religiosos se acercaban a Jesús, maestros, se acercaban para poder tentarle, porque ellos amaban más las tinieblas, que la luz. Amaban más las cosas de este mundo y amaban más que todas sus obras que ellos hacían estuvieran ocultas y que no los encontrase Jesús para decirles sus verdades frente a la luz de lo que Él decía. Estos hombres estaban entregados a un engaño espiritual. Estos hombres estaban entregados a una religión espiritualista, ritualista, una religión ceremonial, una religión legalista. Esa era su conducta, a eso estaban pegados, a algo superficial nada más. Señor, yo te voy a seguir y voy a hacer esto, pero era superficial, nada más era superficial. Es como decir que venimos cada domingo a sentarnos aquí, sin ofender a nadie, claro está, sin ninguna razón, sin ningún propósito. Porque nos han enseñado que debemos sentarnos domingo a domingo para poder cumplir con Dios. Estos eran los fariseos. Y los fariseos creían de esta manera. Y ellos mismos comenzaban a pedirle a Dios: hazte un milagrito pues, y te vamos a seguir. Y te voy a seguir. Bueno, es triste esto. Porque en el versículo 12, acompáñame por favor, Jesús les da la respuesta. Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Gimiendo. Esta palabra gimiendo, para aquellos que son estudiosos, se junta de dos vocablos en sí griegos, los cuales le dan una intensidad a esta palabra, gemir. Es intenso, es muy intenso. Y un escritor o un teólogo justamente decía: el suspiro de Jesús parecía venir, como decimos nosotros, desde lo más profundo de su corazón. El espíritu humano del Señor se conmovió en lo más hondo. ¿Te imaginas a Jesús conmovido? Él se ha conmovido en dos oportunidades antes, en los capítulos anteriores. Se conmovió de un grupo de personas que lo seguía y que andaban como ovejas sin pastor. De ellos se conmovió. Se conmovió también en el capítulo 8 de los 4,000 porque no tenían que comer hace 3 días. Pero ahora en esta oportunidad, Él se conmueve por la intención que había en el corazón de los fariseos. Gimió, suspiró, como decir: ¿qué puedo hacer por ustedes? Por la dureza de tu corazón. ¿Por qué sigues abrazando la oscuridad? ¿Por qué sigues buscando eso que tanto te aleja de mí? ¿Por qué siguen y siguen buscando lo superficial? Es el gemir en su espíritu de Jesús. Es lo que Él estaba gimiendo en su ser. Se conmovía de ver tanta maldad, tanto endurecimiento de corazón, que se aferraba a cosas de las cuales lo iban a destruir, pero no querían entender, no querían comprender. Ante esto, sabía Jesús que a pesar de que Él les hiciera una señal en el cielo o Él mismo resucitara entre los muertos, no iba a pasar nada, no iba a suceder nada, porque no iban a creer en Él. No podían, porque su corazón estaba tan duro, tan lejos de Él.
tan lleno de tinieblas, que no les iba a ver o no les iba a ser posible creer en Jesús. Por eso es que la ceguera impide muchas veces poder observar el obrar de Dios. La ceguera nos impide, nos tapa el poder ver cómo Dios está obrando en nuestras vidas. ¿Te ha pasado alguna vez esto? ¿Alguna vez te ha sucedido esto? De que tan ciego espiritualmente has agarrado, ya no lees tu Biblia, ya no estás buscando de Dios, ya no hay pasión para buscar a Dios, ya ni siquiera quieres estar un tiempo con Él, te aburre, te cansa, es más, te da sueño escuchar la palabra de Dios y no quieres escucharlo. Y si te está comenzando a pasar eso es porque hay ceguera, está comenzando a darte una ceguera espiritual, porque ya no te da hambre buscar a Dios, ya no lo buscas como antes. Yo te puedo decir de que antes de conocer a Cristo, yo ni siquiera quería buscar de Él, no quería ni siquiera amarlo, ni siquiera relacionarme con Él, porque era muerto, era ciego espiritualmente hablando. No me importaba ni siquiera escuchar acerca de un tal Jesucristo que salvaba y sanaba, no me importaba ni siquiera nada de eso. Pero cuando comencé a conocer de Él, amaba su palabra, comencé a relacionarme con Él. Tan loco era que en todos los consejos que yo trataba o problemas o situaciones, trataba de buscar su consejo de Él, los principios de Él. Amaba pasar tiempos, así como la alimentación de los 4,000, que va a hablar en el capítulo 8, de esas personas que pasaban 3 días y que no habían comido, solamente por estar aprendiendo del Maestro. Ese gozo, esa alegría, esa hambre, se puede ver manchada por una ceguera espiritual si es que comenzamos nosotros a dejar de lado estas cosas. Los fariseos amaban más las tinieblas, por eso que su ceguera espiritual impedía muchas veces ver el obrar de Dios. Ahora queremos dejar a este grupo porque ya sabemos quiénes son. Porque en el versículo 13, Jesús va a tomar una acción con ellos y dejándolos. Esta palabra dejándolos no es igual a la de Mateo 16, porque en Mateo 16 es suave lo que dice dejándolos, mas esta palabra dejándolos va con una intensidad más fuerte. Es como dejándolos atrás, abandonándolos, ya no volviendo la mirada atrás. Volvió, dice, a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Se fue, se retiró. Ya no quería hablar nada más con ellos por la dureza de su corazón. Se fue. Con los mismos discípulos que estaban escuchando toda la conversación, se fue hacia otro lugar. Y los dejó. Y de ahí en adelante no sabemos nada más de ellos. Pero el siguiente grupo en el cual nosotros vamos a estudiar es aquellos que estaban junto a la luz, que era Jesucristo, aquellos que eran seguidores de Jesús, sus discípulos. Ahora vamos a ver cómo la ceguera afecta a los discípulos. Queremos ver un poco acerca de ello, porque sus discípulos eran sus aprendices, eran aquellos que estaban constantemente siguiéndole. Era como tú y como yo, que estamos constantemente buscando de Él, que estamos viviendo domingo a domingo, día a día, buscándolo bajo sus pies, de rodillas ante Él, buscándolo en oración. Estos discípulos también tuvieron ceguera espiritual. En el versículo 14 y en el versículo 15 dice así la palabra de Dios. Habiendo olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca, versículo 15, y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Guardaos. Mirad. Después de lo sucedido con los fariseos, Jesús les da un mandato. Es algo imperativo, es una orden, es una advertencia. Es algo intenso lo cual les dice y les está diciendo, guardaos de la levadura de los fariseos. Guardaos de la levadura de Herodes. Y en Mateo va a añadir, guardaos de la levadura de los saduceos también.
¿Y qué está diciendo todo esto? Muy bien, usted sabrá que los fariseos eran hipócritas. Y lo que le estaba diciendo Jesús aquí a los discípulos era: guárdense de poder ser influenciados como esos hipócritas, que por fuera solamente muestran su imagen y son aparentes religiosos, que son aparentes personas de bien moralmente. Guárdense de ellos, cuídense de ellos, cuídense también de los saduceos, aquellos que no creen en los milagros que yo hago, aquellos que ni siquiera creen en lo sobrenatural que Dios puede hacer. Cuídense también de ellos, que son muy liberales. Cuídense también, cuídense también de los herodianos, los cuales aman lo secular, aman el mundo, aman todas las cosas, lo material, el dinero, el amor por el dinero, el amor por el poder. Cuídense de ellos, guárdense, tengan mucho cuidado, estén atentos, porque la levadura, si usted sabe un poco de esto, hace que la masa se comience a inflar por medio de una bacteria. Esta bacteria hace que la masa de la levadura comience a inflarse. Es de la misma manera que Jesús les está diciendo: guárdense de ser influenciados en su corazón, que un poco de esta levadura no vaya a ingresar en sus corazones, que no vayan a estar siendo influenciados por el legalismo, por la hipocresía, por lo que acaban de escuchar, por lo secular. Jesús le quería enseñar a los discípulos el costo que era seguirles a ellos, seguirles a Jesús. Porque al seguir a Jesús, tú y yo renunciamos a nuestra religión antigua. Seguir a Jesús es renuncia inclusive a nuestra nación en algunos aspectos, cuando nos quieren imponer algunas leyes que van en contra de Dios, como la ideología de género que hoy en día se está comenzando a colocar y aprobar por medio del Congreso. Y todas estas cosas que están preparando ya la llegada de nuestro Mesías y a la par también del Anticristo. Sabemos que seguir a Jesús nos enseña que inclusive debemos renunciar a nuestra vida pasada. Y los discípulos habían sido influenciados por los fariseos. Algunos de ellos habían sido parte de ese grupo. Algunos habían anhelado inclusive seguir a los saduceos o ser como los herodianos. Y Jesús sabía muy bien que en su corazón había un poco de esa levadura y les dice: cuídense, estén alerta, tengan mucho cuidado. Necesitan ser conscientes de que están en peligro por seguirme a mí. Están en peligro. Ahora, ante esta situación, los discípulos le dan una respuesta a Jesús cuando Él les comienza a decir de la levadura. Vamos a ver el versículo 16. Es un poco gracioso, pero esta era su respuesta. Y discutían entre sí, diciendo: es porque no trajimos pan. ¿Qué? ¿Tú te imaginas Jesús enseñándote acerca de la levadura de los fariseos? Guárdate de estas cosas, guarda de la levadura de ser hipócrita, de estas cosas. Y ellos decían o de repente ha sido porque no hemos traído pan. Jesús está con hambre, ¿no? O porque dice en el versículo 14, si ustedes se han dado cuenta, eran cerca de 12 hombres con un maestro en una barca y solamente había un pan. ¿Te imaginas encontrar 12 cerca de... gracias. Muchas gracias. ¿Te imaginas encontrar 12 hombres y un maestro? Uno de ellos era carpintero, bien fuerte. Los demás eran también muy fuertes también. Hacían distintos ejercicios y trabajos que les daban fuerza muscular. Y tenían solamente un pan en la barca. ¿Tú crees que ese pan podía alimentar a estos 13 hombres? Ellos en su corazón tenían una pregunta. ¿Qué vamos a comer? Porque ni bien Jesús le comenzó a mencionar y le dijo levadura, ellos en su cabeza, pan. Está hablando de pan, comida. Parece que se ha dado cuenta que tenemos solamente un pan en la barca.
algo va a hacer, o va a haber pan, o algo. De repente vamos a bajar en un lugar y vamos a comer pan. No lo sé, pero ellos estaban pensando en otra cosa. Estaban pensando en pan, mientras que Jesús le estaba diciendo, oye, cuídense de los fariseos, cuídense de la levadura. Y estaba comenzando a enseñarles acerca de esto y los discípulos pensaban en pan. No sé tú, pero yo hubiera estado preguntando, Jesús, ¿y cómo puedo cuidarme de esa levadura? O puedo hacer una pregunta de cómo puedo evitar esa levadura. O Jesús, ¿qué hago para aislarme de esa levadura? No quiero caer en esa trampa. Pero los discípulos estaban pensando en pan. Pan. ¿Qué vamos a comer? Pan. Ah, ¿verdad? Jesús está pensando que nos falta pan. Y discutían entre ellos, comenzaban a discutir. Me imagino diciéndole, Tomás, ya ves tú, ¿por qué no recogiste de las cestas, de las canastas ahí en el milagro? Uy, nos hemos olvidado, ¿por qué no has traído algo? No hay pan, solamente tenemos aquí un pan. Ante esto, no sé tú, ¿qué hubieras hecho como maestro? ¿Tú qué hubieras hecho como maestro teniendo unos discípulos que no te han entendido nada de lo que has dicho y solamente están pidiendo como pan? Algunos los botarían de la barca, ¿cierto? Para que se metan un chapuzón. Otros quizás dirían que necios, son necios, fuertemente hablándole. Pero en este caso Jesús les va a responder con toda paciencia y amor. Y les dice en el versículo 17. Y entendiéndolo Jesús, que sabía el corazón de ellos, les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis? ¿Ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿Y no recordáis? Lo triste es que este verso se los dijo anteriormente a los fariseos. Ahora se lo está diciendo a los discípulos. Es triste. Es muy triste. Porque ahora aquí les está comenzando a decir, ¿no se acuerdan? ¿No entienden? ¿Tienen tan endurecido el corazón? ¿Tan ciegos están que no ven? Y les cita todavía la palabra de Isaías. ¿Que no ven? ¿Teniendo oídos no oís? ¿No recordáis? No recordaban. Se habían olvidado de quién era con aquel que estaban caminando. Son situaciones en las cuales a nosotros también nos puede pasar. Podemos estar sirviendo a Dios tan bien, o podemos estar haciendo distintas cosas para el Señor de una manera tan automática que a veces olvidamos con quién estamos o a quién estamos sirviendo. Olvidamos ese Jesús, porque estos estaban comenzando a preguntarse, ¿no hemos traído pan? Si usted se dará cuenta de la alimentación de los 5,000, ellos estaban comenzando a razonar y tenían aldeas alrededor, tenían aldeas. Y Jesús les dice, tengo compasión de estas personas, dígale que se siente para que coman. Y los discípulos dicen, bueno, creo que ya 5,000, ya. Creo que necesitaremos 200 denarios para poder comprarles comida a todos ellos. ¿De dónde podemos sacar esto? No sabían con quién estaban caminando. Y en la alimentación de los 4,000 hace también lo mismo y les dice, tengo compasión de estos que no comen. Y era un desierto, no había nada donde comprar. Y ellos dicen, ¿de dónde sacaremos pan? ¿De dónde? Se habían olvidado de los milagros que capítulos anteriores, días antes, Jesús había hecho. Se habían olvidado de ese Dios. Y era una sorpresa para él. A veces en los momentos de aflicción y depresión, momentos en los cuales estamos con estrés, momentos en los cuales nos olvidamos en reiteradas veces del obrar de Dios. La ceguera nos hace olvidarnos de Él. Yo recuerdo cuando el día sábado, ayer fue, estaba yendo justamente con mi vehículo. Ya alguien ha utilizado a un varón que justamente me dijo que mi vehículo era como la salvación. ¿Saben cómo es como la salvación? Me vino gratis, pero es como el discipulado. Me enseña cada día a depender de Dios, cada día. Es una bendición totalmente. Ayer se me fueron mis frenos y yo tenía que ir hacia Profan. Lo había arreglado, hermanos, por si acá no me miren mal, porque lo había arreglado un día antes.
lo había arreglado en la tarde todavía. Y lo había hecho arreglar y había gastado buen dinero todavía para arreglarlo. Y yo decía, pero ¿por qué está malogrado? ¿Por qué no funciona el freno? Nos vamos a ir en el abismo, digo yo, a mi esposa y a algunos siervos que estaban conmigo. Y justo en esa mañana Dios me enseña y me dice, por medio de Crónicas, si no me equivoco, en Crónicas capítulo 16, cuando comienza a hablar acerca del reinado de Asa y también de un rey de Israel que era Basa y un rey de Siria, Ben-Hadad. Me acuerdo un poco de ellos. Y hablaba de que Asa quería vencer a Israel con la ayuda de los sirios. Y viene un profeta llamado Hanani, si no me equivoco, que comienza a exhortarlo y le dice, Asa, ¿por qué confiaste en tu fuerza? ¿Y por qué te apoyaste en la fuerza de Siria? ¿Por qué no fuiste y te apoyaste en Jehová? ¿Por qué no pusiste tu confianza en Dios? ¿Por qué no lo hiciste? Bueno, ya fuiste, ahora vas a tener guerra por siempre. No va a haber paz en tu reinado, va a haber guerra por siempre. Y Dios me comenzaba a enseñar y me decía, confía en mí. Ese mismo Dios que arregló tu vehículo atrás, es el mismo Dios de hoy en día. Confía en mí. Y yo confié en el Señor. Y justo por ahí encontré un lugar, fui a arreglarlo, me salió muy económico, porque le estaba pidiendo a Dios, ayúdame, no tenemos mucho dinero ahora, no hemos traído mucho, pero tú puedes arreglarlo, danos la gracia. Y Él nos ayudó, me ayudó. Es que es cierto. Los discípulos estaban en una situación en la cual había escasez de algo. No iban a tener un pan quizás o algo que comer. Al igual que tú también puedes tener aflicciones, situaciones en las cuales Dios te está invitando a ser probado para poder conocerlo más a Él. Pero ante eso, allí es cuando comienza a verse tus convicciones. Tu corazón comienza a verse allí. ¿Qué es lo que haces tú? ¿Usas tu intelecto? ¿Usas tu fuerza? ¿Empleas toda tu sabiduría e inteligencia que tienes o la experiencia que has tenido hace años atrás? ¿Eso es lo que comienzas a emplear? ¿Qué es lo que haces? Porque lo que Jesús estaba comenzando a hacerles recordar es decirle, no entienden, no comprenden, tienen endurecido el corazón, ¿no ven? El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy en día. Lo único que necesitaban entender los discípulos, como decía un teólogo, era que debían entender en la actualidad el pasado. El pasado es el mejor indicador de conocer o de cómo poder ver el presente en la actualidad. En pocas palabras o en español te lo puedo decir, es de que los discípulos tenían que recordar ese Dios que había multiplicado todos los panes y los peces en capítulos anteriores. Los discípulos tenían que recordar con quién estaban. Hermano mío, debemos recordar ese Dios, el cual proveyó en el pasado, también proveerá en el presente. Si tienes tú algún afán, alguna necesidad, déjame decirte que ese mismo Dios es el mismo de hoy en día. El mismo Dios de hace años atrás es el mismo de hoy en día. Y los discípulos lo habían olvidado. Por eso que Jesús, de una manera muy interesante como maestro, les comienza a hacer preguntas retóricas en el versículo 19 y 20 y 21. Acompáñenme ahí cuando les dice, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, ¿cuánto dijeron? 12. Estaban comenzando a recordar un poco. Versículo 20, y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, ¿cuánto dijeron? 7. Comenzaban a recordar un poco. Y en el versículo 21 Jesús le dice, ¿cómo? ¿Aún no entendéis? La ceguera espiritual va a impedir que muchos de nosotros podamos ver el obrar de Dios.
La ceguera espiritual en mi corazón puede decir, ¿sabes qué? He orado tantas veces por mi padre que de verdad que creo que ya no vale la pena orar por él. Nunca se va a convertir a Cristo. Nunca. Nunca. Y me puede poner tan ciego para dejar de orar por él. Al igual que en tu posición, ¿crees que Dios quizás no puede hacer eso? De repente estás olvidado de quién es ese Dios a quien sigues. O los afanes te han comenzado a llenar tu corazón de tantos pesares que ha comenzado a enceguecerse tu vista espiritual. Al final, en el capítulo de Mateo, que también habla de esta misma parte, los discípulos comenzaron a entender y llegaron a comprender que Jesús no le estaba hablando de panes, les estaba hablando de que se tienen que guardar de la doctrina de los fariseos, de los saduceos y de los herodianos. Lo comprendieron al final. Al igual que ellos, yo también tuve que comprenderlo. Tuve que comprender muchas cosas en mi corazón. Aún recordar de dónde me había sacado Dios, de dónde me sacó Él. Y que ese Dios que me sacó, también lo puede sacar a mi Padre. Ese Dios, el cual me proveyó en momentos en los cuales no tenía ni un trabajo y las puertas se me cerraban, ese mismo Dios me iba a comenzar a proveer más adelante también. Por amor a su nombre. Por amor a su gloria. No por amor a mí. Por Él. ¿Sabe? En esta oportunidad, ¿qué le parece si oramos